Bien, habiendo creído estas cosas, vamos a continuar con Apocalipsis y vamos a ver que hemos dejado el versículo 4 y tenemos que ingresar a los otros versículos, pero como dije a un principio, una cosa sería leer el Apocalipsis juntos, otra cosa es estudiarlo de una forma superficial o light, si podríamos decir, y otra cosa es poder estudiarlo profundamente, y más todavía si a los hermanos les gusta profundizar más que lo que sea profundización, yo estoy dispuesto a todo, a menos que ustedes digan, sigamos más ligerito el Apocalipsis, o más ligero, no nos detengamos tanto en lo que quiere decir. Porque la verdad, hermanos, cuando yo abro la Biblia y pienso en lo que tengo que decirles, me asombro porque cada palabra dicha por el Señor tiene un significado tan grande que ustedes van a ver ahora y cuán poco vamos a avanzar. Y a medida que tocamos otro versículo, tenemos que volver porque nos obliga cada palabra de cada versículo a ramificarnos y volver. A ramificarnos y volver. Si no queremos ramificarnos, bueno, lo estudiamos medio seguidamente nomás, superficialmente o semisuperficialmente. Y veamos el versículo 4, que nosotros hemos considerado que Juan escribe, como le mandó el Señor Jesús, el Apocalipsis a las 7 iglesias que están en Asia elegida, ya dijimos por qué. No porque hayan habido 7 iglesias, que hayan habido 7 iglesias nada más en Asia, porque ya hemos visto que había muchas iglesias en Asia. Estaba la iglesia de Colosa, de Galacia, la iglesia de Troas, un montón. Dijimos en el versículo 4, habíamos considerado nosotros en la clase anterior, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. No porque Asia haya tenido 7 iglesias, ya hemos comentado eso, muchas iglesias. Bueno, y dijimos la iglesia de Troas, la iglesia de Colosa, la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Galacia, bueno, había muchas iglesias, pero el Señor elige 7 iglesias, dijimos, porque es un símbolo de plenitud. Y esas 7 iglesias abarcarían los 2000 años redondeando de la dispensación cristiana hasta el fin del y habría un orden cronológico y características que tendrían que ver con los nombres de la iglesia, que a medida que vayamos desarrollando las iglesias vamos a ir viendo qué quiere decir Éfeso, o qué quiere decir Esmirna, o qué quiere decir Pérgamo, que era la iglesia elegida por el Señor. Todavía no llegamos a eso, solamente decimos que Juan dice a las 7 iglesias que están en Asia, no porque han sido 7, que queda aclarado. Había muchísimas elegidas por el Señor a causa de que el nombre de esas iglesias tenía que ver con las características de esas iglesias y a la vez las características de los individuos, no como iglesia u organización de los individuos en cada iglesia. Y no tan solo eso, sino también a través de los siglos, yo puedo tener una característica de la iglesia de Éfeso, o puedo tener una característica de la iglesia de Pérgamo, o puedo tener una característica de la iglesia de Tiatira, es también para todos nosotros, para todas las épocas. Y eso significa el número 7, plenitud total. Pero dejamos eso porque tenemos que abordar después iglesia por iglesia. Y entonces nos adelantamos un poquito con cuando hemos visto gracia sea con vosotros, dice Juan, y paz. Y hemos hablado de la paz en la charla anterior, ¿verdad? Hemos hablado en la charla anterior. Y cuando Jesús dice paz del que es, ¿se acuerdan ustedes por qué dice paz del que es? Bueno, primero veamos paz. Cuando dice paz de Jesucristo, tendríamos nosotros que analizar Juan
capítulo 14, versículo 27. La paz de Jesucristo, capítulo 14 de Juan, versículo 27. En Juan 14, 27 leemos: la paz os dejo, dice Jesús, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Bueno, porque nuestro corazón, a través de nuestra vida cristiana, puede turbarse muchas veces, tener miedo muchas veces por diferentes cosas o acontecimientos que pueden sucedernos a través de los años. Pero nosotros tenemos la seguridad de la paz de Cristo en medio de la adversidad. No es una paz como nosotros quisiéramos, no es una paz como nos puede dar el mundo. Nosotros podríamos o podemos tener paz en diferentes circunstancias, por diferentes causas. Pero la paz del Señor es especial. La paz del Señor puede ser en medio de la adversidad. Podemos estar mal, enfermos, o haber perdido un ser querido, dijimos, o estar enojados, o lo que fuese, pero hay una paz interna. Que cuando nosotros nos entregamos al Señor, la paz vence. Cuando no nos entregamos al Señor, entonces desaparece la paz y se manifiestan las tribulaciones, las angustias que vienen malignas. Ahora, dentro de la paz del Señor, hay también tribulación que viene por parte del Señor. Y esa tribulación que viene por parte del Señor, aunque haya una paz básica, esas tribulaciones nos educan, nos forman nuestro carácter, nuestra forma de ser para el reino de los cielos. Y esas son cosas que las comanda el Señor. Por eso nosotros podemos buscar en Hechos de los Apóstoles, y en Hechos de los Apóstoles vamos a ver una cita. Hay varias citas, pero vamos a elegir una. Y dice en el capítulo 14 de Hechos algo muy extraño, ¿no? Algo muy extraño. El apóstol Pablo, en el capítulo 14, si ustedes ya han encontrado, dice en el versículo 21, estaba el apóstol Pablo, y dice: como hubieron anunciado el evangelio a aquella ciudad y enseñado a muchos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía. Y ahora noten el versículo 22. Pablo había predicado el evangelio a todos estos lugares, y dice el versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y que es necesario que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Miren qué consuelo. Y el apóstol Pablo, después de predicar y visitar varias iglesias, se iba despidiendo de los hermanos, confirmando los corazones de los hermanos, pero diciendo que era necesario que por muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Esa es la paz de Cristo. En la paz de Cristo nos sostiene. Puede darnos alegría, podemos tener momentos hermosos, pero tenemos momentos tristes, pero hay una fuerza del Espíritu que nos da una paz extraña en medio del dolor. Por eso Jesús dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Una paz de pura algarabía, y que podría estar destruyendo nuestra forma de ser y no ser ciudadanos, o no estar preparándonos para ser ciudadanos del reino de Dios. Es necesario que por muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. ¿Quién de ustedes no ha tenido tribulación? Uno más y otro menos. Entonces está la paz misteriosa de Cristo, porque la paz no es del mundo, la paz está mezclada con el trabajo que Dios tiene que hacer en nosotros, porque somos pecadores, somos defectuosos, y Él tiene que prepararnos con dolores, como vamos a ver después en la iglesia de la Odisea, cuando dice: yo reprendo y castigo a los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Entienden, hermanos? El Señor nos ama, sé celoso y arrepiente.
yo reprendo y castigo al pueblo. Y bueno, y hay muchos textos en la Biblia que lo estamos estudiando. Estamos viendo meramente sobre la paz. Entonces ustedes ven que ese versículo habla sobre la paz, pero yo podría leer y dejarlo el versículo. Pero encontramos que hay mucho para hablar sobre la paz que Jesús dijo. Y así es el Apocalipsis si nosotros lo queremos estudiar profundamente. Y si no lo leemos, hermano, y si no agarramos un libro de Uriah Meili y lo leemos solito, cada uno en su casa, y nos vamos a perder una cantidad enorme, pero enorme. No sé qué puedo decir de cosas que podemos aprender. Y ya está en la curiosidad, o en la espiritualidad, o en el deseo que puede tener cada hermano de profundizar más o profundizar menos, y hermanos que se aburren y otros que se desesperan por las profundidades que puedan brotar de cada palabra dicha por el Señor y máximo en el papel. Que sea el Señor Jesús en espíritu, que yo creo que está con nosotros, y que nos abra cada palabra, que nos abra cada versículo, que broten fuente de agua para vida eterna, conocimiento para vida eterna, fuerza para guardar las cosas en Cristo. En San Mateo capítulo 11, versículo 28, San Mateo capítulo 11, versículo 28, otra vez el Señor dice cosas maravillosas sobre su paz. Dice así: en el versículo 28 dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Hermano querido, esa paz que buscamos a veces, la tenemos que creer, tenemos que tener fe, y decirle, Señor, dame descanso porque no siento tu paz. La fe, y no nos vamos a desviar al tema de la fe, pero la fe es creer. La fe no tiene nada que ver con los sentimientos. La fe es razonamiento puro. Supongamos 1 más 1 es igual a 2, ¿sí? 1 más 1 es igual a 2. Que dé 2 les da alegría a ustedes. Que dé 2 les da tristeza. Le da ganas de llorar, de reír. 1 más 1 igual a 2. La fe es, digamos, razonamiento puro. No tiene nada que ver con los sentimientos. Los sentimientos no valemos nada. Podemos debilitarnos, amargarnos, atribularnos, enojarnos con el Señor, rebelarnos contra el Señor y pecar y quizás perdernos. Los sentimientos no sirven. Cuando los sentimientos están pegados al razonamiento de la fe, entonces, si los sentimientos son gobernados por el timón de la fe, entonces nuestro barco espiritual camina a la perfección. Y nosotros tenemos que tener fe. Y yo no le voy a contar un montón de historias de hermanos o historias que yo he tenido en medio de las olas de los sentimientos destruidos, y uno quiere tener paz y no puede. Entonces uno tiene que ejercer la fe en la promesa de Jesús. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y hay hermanos que han dado testimonio, yo podría dar testimonio de cómo en espíritu así, frente a problemas graves, yo le dije a Jesús, me traslado al año 31 por la facultad de la fe. Señor, vos en el año 31 que manejas el tiempo, estás como discípulo y me estás viendo a mí, y nadie me ve, solamente vos. Y me escuchás que yo te digo, acabas de decir mi paso dejo, mi paso os doy, no como el mundo la da, yo la doy, y venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y bueno, yo estoy viniendo a ti y te traigo mi problema. ¿Qué me vas a contestar a mí? Vos me estás mirando y vos sabes por qué estoy dando tiempo, por la fe. Y te escucho que decir, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, y te traigo mi carga. Y yo he sentido un milagro tremendo, he sentido un fuego desde los pies a la cabeza y me quitó un dolor que tendría que haberme dado el dolor ese por toda la vida. Me lo quitó, que yo sentía el calor de los pies, iba invadiendo, subiendo y subiendo hasta que me invadió el corazón, me invadió
la cabeza y se me fue el dolor para siempre. El problema estaba, pero estaba anestesiado y estuve anestesiado durante años hasta que vino la bendición. Un ejemplo, pero así hay muchos casos de muchos hermanos. Pero estas palabras son extraordinarias. Paz. Cuando él habla en Apocalipsis de la paz, hay que conocerla, la paz. Y ya tendríamos que hablar mucho más y convertiríamos esa palabrita paz en todo un sermón y tengo que frenarme. Y ya sabemos más o menos lo que es paz. Aferrarnos de esa promesa, no con los sentimientos, sino con la fe que puede invadir cualquier tipo de problema. Hasta podemos perder un ser querido, pero la paz esa nos va a sostener en la fe, nos va a amortiguar y a veces a anestesiar el dolor hasta que llegue el momento en que el Señor nos ha de dar la bendición. Dejamos acá la palabra paz y avancemos. Volvamos a Apocalipsis, capítulo 1, versículo 4, y ahora nos vamos a meter en otro berenjenal teológico, porque así es el Apocalipsis. En el capítulo 1, sigue diciendo el versículo 4, salimos de la palabra paz y dice del que es. Y ustedes se acuerdan que hemos hablado nosotros del que es en la clase anterior. ¿Qué era el que es? Nosotros habíamos visto en Isaías capítulo 57, versículo 15, ¿se acuerdan ustedes? Y yo les hago recordar porque pasó un sábado por medio de que nos sesionamos y puede ser que ustedes se hayan olvidado un poquito. Cuando él dice es, y noten esa forma rara de expresarse el Señor, porque Juan estaba escribiendo con su temor, porque el mismo Señor, en la terminación del libro del Apocalipsis, dice al que añadiere algo de lo que está escrito, ¿qué le va a pasar? Dios pondrá las plagas que están escritas. Y el que quitare algo de lo que está escrito, Dios quitará su nombre de la vida. Pero más vale que el apóstol Juan era un apóstol amado, un apóstol extraordinario, y estaba escribiendo bajo la dirección del Espíritu Santo y no iba a agregar ni iba a disminuir. Pero veamos cómo el apóstol Juan escribe lo que si yo tuviese que escribir, o ustedes, bueno, escribiríamos de otra manera. Porque la paz del que es, y cuando hablamos de es tiempo presente. Y después dice que era. ¿No les parece, hermano, que está mal? Humanamente razonando, del que es, y ahora es del que era, se va hacia atrás. Pero qué hermoso eso que ha dicho Jesús, qué hermoso cuando uno lo interpreta. Y es de él no se equivoca. Y Juan escribió como Jesús le decía por medio del Espíritu. Y eso del que es y que era, y bueno, lo van a ver otra vez, hermanos, el que es y que era. En el versículo 8 del capítulo 1, saltamos al versículo 8 para picotear un pedacito de ese versículo. En el versículo 8 se presenta Jesús diciendo, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, que es y que, otra vez. Yo le diría, Señor, perdóname, pero te has equivocado, es la segunda vez que te equivocas. Y yo no te quise decir nada para no hacerte sentir mal. No se pone del que es presente y ahora del que era. Hubieras dicho del que era y que es, y ahora hablemos del futuro. ¿Y ustedes creen que yo no puedo enseñar a Jesús a hablar? ¿O a hacer escribir? ¿O escribir? No. Él está hablando en profundidad divina, con lenguaje celestial, y nosotros entendemos con lenguaje humano. Hay un lenguaje celestial que le dijo una vez Jesús a Nicodemo, si ustedes se acuerdan. Si yo os digo cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si yo os dijere las celestiales? Porque nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Si ustedes lo analizan, ese versículo, qué hermoso. Yo sería, no sé, ¿no? Yo estaría ahí con el discípulo y me cargaría de llorar de emoción. No sé si los otros se habrán emocionado, porque él dice, si yo les dijese cosas celestiales, y ahí no me habló una celestial, nadie subió al cielo, dice al revés, sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre, y todo lo estaba mirando, que está en el cielo. Y yo salto y digo, Señor, ¿por qué no estás en el cielo? Estás acá en la tierra, te estoy viendo. Y Jesús, hermano, le decía a Jesús, ¿no?
nadie se anima, es un decir mío. Pero noten esa forma celestial de hablar. Si él tendría que haber dicho, nadie descendió del cielo, sino el Hijo del Hombre que estaba en el cielo se hubiera expresado de otra manera. O nadie subió al cielo si es que primero no vino a la tierra, ¿no? Nadie descendió del cielo, hubiera dicho así, no, nadie subió a los cielos, sino que descendió, estaría bien, no, todo dice al revés. Y entonces después dice el Hijo del Hombre que está en el cielo. Bueno, y eso tiene también toda una comparación de texto que lo vamos a encontrar en Proverbios, entonces no nos vamos a dejar. Pero veamos cómo el Señor Jesús dice de que es, y en el es ya nos acordamos de, Él está hablando, ¿por qué? Porque Él le da eternidad al es. O sea que más importante para Él era el es que Él era. ¿Por qué? Porque es, y lo repite, es, y en algunas oportunidades otra vez, que es primero. El es está denotando eternidad, o sea que está denotando la infinitud infinita de Dios y el dominio infinito del tiempo infinito que es de Dios. El sabio Salomón, ¿se acuerdan que yo les comenté? Decía, he aquí que los cielos ni los cielos de los cielos te pueden contener. Toda la creación de la galaxia, si ustedes creen que es de este tamaño, las galaxias abarcan un espacio cuasi infinito. O sea, no infinito, infinito. El único infinito, infinitas veces infinito es Dios. Toda la creación de Dios es cuasi infinita. Por eso el sabio Salomón, con la sabiduría que Dios le dijo, he aquí que ni los cielos, hablando de la creación nuestra, ni los cielos de los cielos, hablando de todas las galaxias, no te pueden contener. El espacio que ocupa Dios es inferior a Dios. Aún toda creación de Dios es inferior a Dios. Dios, como se dice en el libro de Job, en Dios hay una majestad terrible, una majestad terrible. O Pablo dice, habita en luz inaccesible, al cual ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Es infinita vez infinito, y hay una energía infinita vez infinito, y hay un calor y un fuego consumidor que habla el apóstol Pablo en el libro de Hebreo. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo, porque en él hay un fuego consumidor. Dios es, no dice que tiene, Dios es, dice el apóstol Pablo, fuego consumidor. ¿Cómo se esa energía? Todo es infinito, infinito, hasta el amor es infinito, infinito. Y entonces cuando lo veamos a Dios salir de su infinitud para buscarnos a nosotros, capítulo 4, hermano, a mí me va a costar hablar sobre el Dios del capítulo 4, ¿no? Porque yo suelo emocionar. ¿Sí? No se imaginan ustedes, no veo la hora de llegar, y quiera Dios que lleguemos, no sé. Pero entonces él habla del es porque está denotando la infinitud infinita del dominio absoluto del tiempo más allá del tiempo. Y una vez que él hace ver la grandeza de su divinidad en la forma en que él abarca el tiempo, bueno, ahora se va a ir a lo que nosotros podemos captar, y del que era. Y aún del que era, bueno, lo podemos razonar, porque ¿quién de nosotros, aunque tratamos de razonar, podemos decir Dios, que decía el libro de Isaías, Dios habita la eternidad? O sea que para él no hay ni pasado, ni presente, ni futuro. Dios está presente desde la infinito hacia atrás, infinito hacia adelante y en cada secuencia. Cada secuencia que va llenando el presente. Y entonces ahora dice del que era, y para que, del que era, entonces sí, ya vamos a ver nosotros, agarramos un monolito imaginario y nos vamos viajando por el espacio, damos de cuenta, trabajemos con la imaginación y estamos todos nosotros, ¿no? Y yo le digo, hermano, acompáñenme, vamos a viajar de una forma sobrenatural que nos ha dado el Señor. Y nos vamos volando con alas angelicales y vamos a buscar el principio del espacio. Y no llegamos nunca. Y algunos de ustedes dicen, ¿por qué no lo ponemos acá ya el monolito? Acá comienza. Y viene otro y dice, no,
sigamos unos metros para atrás. Y bueno, más para atrás, y más atrás, y más atrás. ¿Y a dónde decimos acá comienza el espacio y el tiempo? Del que es y es el que abarca lo incomprensible en el pasado y lo incomprensible en el futuro. Y nosotros viajamos con el monolito hacia atrás y no encontramos nunca el principio. Y entonces agarramos el monolito y nos vamos al futuro y tampoco nunca llegamos. Es una eternidad sin fin. Eso domina Dios. Y todo ese espacio es más chico que Él, por más que sea infinito. Él es infinita vez infinito. Todas sus dimensiones son así divinas, infinitas veces. Por eso es que Jesús se presenta en el versículo 8 y dice, yo soy el alfa y la omega. ¿Qué quiere decir alfa y omega, hermano? Principio y fin. Pero él repite, principio y fin. No está aclarando, yo soy alfa y omega, principio y fin. Y después también dice, en el versículo 17, y cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Entonces sacamos nosotros, ya hemos hecho una comparación nosotros de esto, ¿verdad? Principio, alfa y omega, principio y fin, primero y postrero. Cuando él habla así, nos vamos con el monolito de acá para allá. Primero y postrero. ¿Dónde está el postrero y termina? No termina. ¿Dónde está el primero? No termina. Y el apóstol Pablo, hermano, creo que les comenté esto, y yo, no. Si yo les dije sobre Hebreos, capítulo 1, perdón, capítulo 7, en capítulo 7, y en el versículo 3, es el apóstol Pablo en que no nos hace trabajar la cabeza, como acá el Señor nos hace trabajar la cabeza. Yo soy el primero y el postrero, alfa y omega, principio y fin, pero no tengo ni principio ni fin. En el primero no quiere decir que el primero tiene un comienzo. Porque si yo pongo acá el monolito, me voy más atrás y más atrás, ¿qué hay más atrás y más atrás? Y no terminamos nunca, y lo vimos hacia atrás. Un apóstol Pablo, un apóstol muy sabio, alabado por el apóstol Pedro, la sabiduría que le fue dado a nuestro amado Pablo, la sabiduría que le fue dado a nuestro amado Pablo. Pedro no sentía ni bronca, ni enojo, ni envidia, nada, a pesar de que había sido reprendido duramente Pablo, él lo amaba a Pablo y reconocía que tenía sabiduría, no tenía ninguno de los apóstoles. Pablo fue un Salomón para los gentiles, fue un Moisés para los gentiles, pero la sabiduría que tenía el apóstol Pablo era un conocimiento teológico del misterio. Y entonces veamos en Hebreos lo que hace el apóstol Pablo, capítulo 7. En el versículo 3 lo hemos comentado y lo vamos a pasar rápido. Y entonces a él se les da por explicar, más allá de lo que sería primero y postrero, para que no trabajemos con la lógica como hemos trabajado ahora y nos hemos detenido con un tiempo adecuado. En el versículo 3 dice, sin padre y sin madre, sin linaje, que no tiene principio de día ni fin de vida, mas hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Jesucristo dice, es sacerdote según el orden de Melquisedec. Jesucristo es sacerdote según el orden de Melquisedec. Y ese Jesucristo, según el orden de Melquisedec, es largo de explicar, pero yo estoy tomando ese versiculito donde el apóstol Pablo dice que Jesús no tiene padre ni madre, realmente. Cumplieron una función misteriosa. No tiene ni padre ni madre, no tiene principio, no tiene linaje. No tiene linaje humano. Y ustedes lo pueden leer en todo el capítulo 7. Que no viene según el linaje ni de Leví, que tendría que haber venido un sacerdote según el orden de Leví, no. Viene de Melquisedec. ¿Quién era ese Melquisedec? Un personaje extrañísimo según Hebreo capítulo 5, que no se le puede explicar al hombre. Y encima los retó a los cristianos de aquella época, porque Melquisedec, no hay cuestión de decir quién era Melquisedec, y era un Napoleón de la época, o era Ciro, o era cualquier rey en el pasado, no. Es un personaje sin padre, sin madre, sin linaje,
Pero ¿qué es lo que explica Pablo? En vez de hacernos trabajar con la lógica, podría haber dicho así: sin padre, sin madre, sin linaje, es el primero y el postrero. No nos dice así: sin padre, sin madre, sin linaje, que no tiene principio, no tiene. Entonces ya me lo explicó. No te vayas con el monolito viajando a tu sala a buscar el primero, el principio, que no lo vas a encontrar. No tiene principio. Y si vas a buscar el fin, no, quédate tranquilo, sentado en tu asiento. No viajes, porque no tiene fin. Él lo explica, no sé si me entiende lo que quiero decir. Jesús dice: yo soy el alfa y el omega, primero y postrero. Bueno, lo dice, pero me da a mí para trabajar con el pensamiento. Pero Pablo me lo explica, sin que yo haga uso de la lógica. No tiene ni principio ni fin. ¿Quién era ese? Si no era Jesucristo, era Dios, era Jehová. Y ahora lo que Jehová. Ese es el misterio. Hay hermanos que están hablando mucho sobre la divinidad de Jesucristo, pero no lo estudian por el lado, ya les dije, del misterio, lo estudian por el lado de la simplicidad. Que el Hijo de Dios, que Él es el Hijo de Dios y Él es el Hijo de Dios, y claro, el Padre, pero qué clarito que está en la Biblia, ¿no? Lo que no entiendan es el misterio. No se puede estudiar a Jesucristo, y lo dijo Pablo: cuando Pablo habla de Jesucristo, cuando Pablo habla de Dios, siempre pone la palabra misterio. Lo dice en Primera de Corintios: misterio, oculto, que la gente no lo pudo entender, misterio. Lo dice en Timoteo, y habla, y menciona la palabra misterio. Y no puede el apóstol Pablo hablar de Cristo y de Dios, sino está poniendo la palabra misterio. Y entonces vamos a salir un poquito de ese Jesucristo que se presenta: yo soy, desde el que es, primero, bueno, ya entendemos, se presentó Dios que domina, superior, personaje extraordinario, era eso que estaba viendo Juan. ¿Ustedes se acuerdan cómo lo vio? Su rostro, o el sol cuando alumbra con toda su fuerza, su cabello blanco y resplandeciente como la nieve, sus pies como bronce bruñido, latón fino, o sea, una gloria terrible, y su voz era como fuerte trompeta, bello, hermoso, semejante al Hijo de Dios, tenía una belleza infinita, veces infinita. ¿Cómo creen ustedes que Jesús es bastante lindo? No, dice otro, muy lindo. No, más que muy lindo. Bueno, mira, no discutamos más. Como Dios es infinita vez infinito, tiene una belleza indescriptible. En el Antiguo Testamento, hablando de nosotros para que lo podamos ver a Jehová, entonces da una serie de enseñanzas si queremos verlo a Jehová. Y habla de la hermosura de Jehová. ¿Quién podrá ver la hermosura de Jehová? Y no lo entendemos, hermano, cuán hermoso sea. Bueno, Juan quedó anonadado, por eso dice semejante al Hijo de Dios, que era muy parecido, no era igual al Jesús que estaba en la tierra, porque la tierra fue hecho semejante al hombre, no era igual que el hombre, semejante al hombre, pero no tenía el rostro de Dios infinita vez infinita. Entonces, volvemos al Apocalipsis, y en el capítulo 1, él se presenta como primero y postrero, el que es y el que era, pero ahora viene una palabrita que nos va a hacer ver cuán importante había sido esa palabrita. Y yo lo digo, hermanos queridos, porque yo he tenido muchos debates. Y si no las conocemos, las palabritas, bueno, vamos a debatir y vamos a utilizar otro texto. Acá hay muchas cosas que estamos diciendo que el testigo de Jehová no lo sabe. Y los adventistas, que hay adventistas independientes, que lo atacan a Cristo, sí, es el Hijo de Dios, sí, un gran personaje, pero el Hijo de Dios, creado por Dios, engendrado por Dios. Uy, man, qué cosa terrible, ¿no? Y entonces nosotros leemos acá, volvemos al versículo 4, ya sabemos la paz, ya sabemos por qué dice que es, que abarca eternidad, que era, para que entendamos que ya ahora abarcamos el primer y postrero, nos vamos hacia atrás, pero en el hablar hacia adelante, Jesús se detiene y dice: ¿y qué ha de venir? ¿Me explico? El eterno.
que era. En otra parte dice el primero y el postrero. Ya está. El que ha de venir. Bueno, ¿quién va a venir, hermano? El que ha de venir. Entonces no vamos a estudiar sobre los 7 espíritus de Dios que están delante de su trono para terminar el versículo, porque tenemos que explicar ahora una problemática grande del que era y que ha de venir. En el que era y que ha de venir. ¿Quién va a venir, hermano? Bueno, leamos. ¿Quién va a venir? Versículos 7 y 8. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y lo que le traspasaron y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él, así sea. Amén. Y yo no me puedo detener en ese versículo, más ese versículo es bien complicado y es muy fácil para creer que lo entendemos. Lo volvemos a leer y miren qué fácil que es, ¿no? He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y lo que traspasaron y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él, así sea. Amén. ¿Lo han entendido? Pero ese versículo denota muchas cosas que nos va a detener, hermano, cuando lleguemos al versículo 7. Pero yo estoy tomando ahora nada más que esta parte, que viene con la nube y todo ojo le verá. Está hablando del que viene. ¿Qué había dicho el versículo 4? Que era y que ha de venir. Y nosotros queremos saber quién es el que va a venir. Y el que viene es el testigo, perdón, el que viene es Jesucristo. Y los testigos de Jehová dicen que cuando venga Jesús nadie lo va a ver. Y acá está diciendo clarito, viene con las nubes. Todavía dice cómo. ¿Y qué dice Jesús? Y lo dice Jesús, no lo dice un adventista en debate con un testigo. Y todo ojo le verá. Pero aún en ese todo ojo le verá, hay un misterio que después ustedes, cuando lo abordemos, se van a dar cuenta que este versículo ha tenido su profundidad tremenda en eso de que todo ojo le verá. Pero que todo ojo le verá de los que estén vivos, de los malos que estén vivos cuando Cristo venga en gloria y majestad. Entonces viene, el que ha de venir es Cristo. Pero acá nosotros estamos viendo, hermano, algo que a mí me da miedo. Que el Padre está como desaparecido, ninguneado, porque si yo me acuerdo que ya hemos estudiado en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, ¿qué decía? Jehová decía, yo soy el primero y el postrero. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan, hermanos? Pueden asentir con la cabeza si se acuerdan o no se acuerdan. Porque si no se acuerdan, tenemos que recurrir otra vez al Apocalipsis, al libro de Isaías. Bueno, acá levanto la mano, bueno. Bien, Jehová dice, yo soy el primero y el postrero. Y resulta que cuando Jesucristo, el Hijo de Dios, creado por Dios, en adventistas, independientes y testigos de Jehová, y lo minimizan tanto, él viene y dice, bueno, Juan, o para todos nosotros sus siervos que están escuchando Apocalipsis, ¿quieren saber quién soy yo? Yo soy el primero y el postrero. Y si no me ha entendido, el alfa y el omega. Si no me ha entendido, el principio y el fin. Y ahora si vos crees que al decir el principio y el fin estás creyendo que yo tengo un principio que Dios me ha creado, entonces te doy un texto que yo le inspiré a Pablo, sin principio y sin fin. ¿Ha entendido? Y ahora le decimos, sí, Señor. Qué grande que es ese ser. Y ese ser es el que va a venir. Y ahora yo le voy a dar un texto en el ser que va a venir. Miren los misterios que va. Nosotros leemos en el versículo 8, y ustedes no se han dado cuenta quizás, que Jesús dice en el versículo 8, yo soy el alfa y el omega, el principio y fin, o sea, el primer y postrero, dice el Señor, repite que es, otra vez que es, y ahora que ha de venir. Pero ¿quién va a venir? El Todopoderoso. Epa, ¿saben lo que? Encontrar la palabra todopoderoso aplicado a Dios lo encontramos en Apocalipsis. Algunos teólogos dicen, no, para decir todopoderoso es el Padre.
porque Cristo es poderoso, pero no todopoderoso. Y yo le digo, bueno, es eso, una interpretación tuya. Ahora yo quiero ver con la Biblia. Y he debatido con los testigos de Jehová y dicen, no, no, por favor, han habido testigos de Jehová que literalmente me han querido pegar en un debate. Se ha levantado uno de los superintendentes y se levantó y tiró la silla al suelo y se le vino para darme una trompada porque yo decía que Cristo era Jehová. Y me gritó, vos estás blasfemando y no te lo voy a permitir. Y lo han tenido que agarrar, eran como 10 testigos de Jehová, y lo tuvieron que agarrar porque el hombre se ha perdido el control. El único todopoderoso es Jehová. Y yo le digo, no, porque no saben comparar la Biblia. No saben la Biblia. La Biblia no la saben. No saben comparar texto con texto. Yo ahora, cuando acá dice el Todopoderoso, y ahora es para que yo los reprenda a Cristo. Y le pido a todos ustedes ayuda para que lo reprendamos. Digamos, Señor, ¿qué te pasa? ¿Qué propaganda que te haces? Yo soy el Todopoderoso. Porque vamos a ver, los testigos de Jehová dicen que Todopoderoso es el Padre, que Jesucristo no es Todopoderoso. ¿Saben ustedes qué les hice yo? Calladito les dije. Pero le preguntamos a la Biblia y dejamos de discutir. Dije porque la Biblia lo dice. ¿Es todopoderoso Jehová o es poderoso Jehová? No, Cristo es poderoso, el todopoderoso es el Padre. Bueno, no discuto. Le preguntemos a la inspiración. Y entonces vamos inmediatamente, hermanos, a Salmos capítulo 89. Y en Salmos 89, noten esto. Leamos el versículo 6 al 9. Porque ¿quién en los cielos? Ahora escuchen bien, hermano, ¿no? Presten atención. Esto lo está diciendo David, el salmista, que en este caso no sería David, está en los salmos, porque acá es Masquil, según mi versión de Taneray. Inspirado por Dios, y antes de que sigamos leyendo, en una oportunidad el Señor Jesús debatió con los fariseos, porque él decía que era hijo de Dios, y entonces enojados los fariseos le querían apedrear, y entonces Jesús le dice, ¿por qué me quieren apedrear? ¿Por qué buena obra me quieren apedrear? Y entonces le dicen los fariseos, no te queremos apedrear por buena obra, sino porque tú siendo hombre te haces Dios. Y entonces Jesús contesta, y esto tenemos que saber grabarlo en la cabeza. ¿Qué dijo Jesucristo? En vuestra ley está escrito, vosotros todos, vosotros todos dioses sois. En vuestra ley está escrito. O sea, tomó un texto de Salmo. En vuestra ley está escrito, vosotros todos dioses sois e hijos todos del Altísimo. O sea que en la inspiración divina de Salmos dice que nosotros por ser hijos de Dios, ser hijos del Rey, somos considerados dioses, pero no. Vosotros dioses, ustedes son dioses, pero hijos de Dios. Y entonces Jesús, no vamos a detenernos en eso, en ese debate, apela a ese texto, pero dice lo que yo quiero señalar como importantísimo. Le llama ley. En vuestra ley está escrito. Salmos era una ley. ¿Y qué dice Jesucristo? Y la escritura no puede ser quebrantada. Esas son palabras de Jesús, Señor es testigo de Jehová. En vuestra ley, en el libro de Salmos, dice, vosotros todos sois dioses e hijos todos del Altísimo. Y la escritura no puede ser quebrantada. Y entonces ahora vamos a ver en Salmos, cuya escritura no puede ser quebrantada y que es una ley porque este personaje escribió, inspirado. ¿Qué escribió? ¿Qué escribió? O sea, agrandamos primero el libro, agrandamos el dicho y ahora veamos qué dijo. ¿Qué dijo? Versículo 6 al 9. Porque ¿quién en los cielos se igualará con Jehová? Qué atrevimiento de los adventistas independientes
que no eran de buena fe, por ignorancia, o de los testigos de Jehová, que no lo quieren a Jesucristo. Ellos creen, pero le tienen un poquito de odio. Lo adoran a Jehová, a Jehová. Pero acá dice, ¿quién en los cielos se igualará con Jehová? O sea que Jesucristo no puede ser un igual a Dios porque no creemos en dos dioses, sino que creemos en un solo Dios verdadero y tres personas. Un misterio que no es tan fácil hablar. ¿Quién en los cielos se igualará con Jehová? Y yo le digo, sí, Señor Jesús, y reta Jehová. ¿Quién será semejante a Jehová? Bueno, Jesús es semejante a ti, me reta Jehová. ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Y ahora vamos a ir al versículo 8. Oh Jehová Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres. Y esto quería llegar yo. ¿Cómo es ese gran Jehová que no tiene un igual ni un semejante? Es poderoso nomás, pobrecito. No es todopoderoso. Yo le decía al testigo de Jehová, con una sonrisa en los labios, ¿qué pasa con Jehová de ustedes? Poderoso nomás, ¿no? Acá el que ha de venir, yo no estoy esperando la segunda venida del Padre, estoy esperando la segunda venida de Cristo. Y es Cristo el que dice, yo soy el alfa y omega, principio y fin, primero y postrero, y soy, en un tiempo, dominio absoluto del tiempo. Era también, y soy el que voy a venir. El Todopoderoso, Señor Jesús. ¿No te estás alabando? Además, mirar, dice acá, Jehová poderoso. Vos decís, yo soy el Todopoderoso. ¿Era pecado de Jesucristo, hermano? Él es el perfecto. Él era Jehová hecho carne. Ese es el misterio. Y si hablamos de esto, tenemos que decir, y yo lo voy a decir, y en alta voz, hablemos en misterio. Que queremos hablar de Cristo, hablemos en misterio, si no, no hablemos nada. Porque en sencillito, el Padre tuvo un hijito y al hijito lo hizo nacer en un vientre de María y en el hijito de Dios. Y ahora sigamos leyendo, hermanos, porque esto a mí me emociona. Jehová poderoso. Que diga poderoso, todopoderoso, no interesa. Jehová es todopoderoso. Punto. Y es poderoso. Y ahora noten, en el versículo 9 dice, tú tienes dominio sobre la bravura de la mar, cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. ¿Por qué habrá dicho esto el Señor, no? A través de esa. Habla de Jehová, que no tiene quien lo iguale, que no tiene quien se asemeje. Y después habla de una de las características de Jehová, para que ahora lo admiremos a Jesucristo. Tú tienes dominio sobre la bravura de la mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. ¿Ya se han imaginado? Entonces nos transportamos al mar en un día de muchos nubarrones negros y en medio de la oscuridad, en medio de los rayos y truenos, y el mar agitadísimo y nosotros en una barcaza que comienza a entrar agua por todo lado y nos estamos hundiendo. Y ahora vamos, hermanos, a Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4. Y en Marcos, capítulo 4, vamos a leer los versículos 36 al 41. Dice el versículo 36, y despachando la multitud, le tomaron como estaba en el barco, y había también con él otros barquitos, y se levantó una grande tempestad de viento, y echaba las olas en el barco, o sea, entraban las aguas al barco, de tal manera que se llenaba. Y Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dicen, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?
Y levantándose Jesús, increpó al viento y le dijo a la mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y fue hecha grande bonanza. Y a ellos dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y temieron los discípulos con gran temor y decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? ¿Quién era? Que acabamos de ver en un versículo profético. Oh Jehová, ¿quién te puede igualar? ¿Quién es semejante a ti? Tú eres poderoso y que sosiegas a la mar y al viento, a la mar en sus olas y al viento te obedece. ¿Qué estaba haciendo Jesús acá? Y todos los discípulos decían, ¿y quién es este que hace que la mar se aplaque y que el viento cese con la potencia de su voz? Calla, enmudece. Ahí no cesaron la ola, el viento, la tormenta, la oscuridad de las nubes. Una sola palabra de ese Jehová. ¿Quién es ese Jesús? ¿Se dan cuenta de lo que le quiero decir o no? Ya estaba profetizado que Cristo iba a hacer eso. Y que los discípulos iban a decir, ¿quién es este? Y la contestación está acá, Jehová de los ejércitos. Que no hay quien lo iguale, ni sea semejante. No hay quien lo iguale a Jesús como Dios. Y ahora les voy a hacer ver a ustedes, hermanos, otras cosas que para mí es maravillosa. En Salmo, volvamos a Salmo, cuando habla de ese Jehová 24, Salmo 24. Hermanos queridos, si ustedes se están aburriendo por estas ramificaciones, avísenme y volvemos a la simpleza del versículo, ¿no? Bueno, hay uno que dice allá no. Bueno, veamos. En Salmos, hermano, en el capítulo 24, vamos a ver otra cosa maravillosa. ¿Quién es el Cristo? En el capítulo 24 dice así, versículos 7 al 10. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Se abren las puertas celestiales del cielo para que entre el Rey de Gloria. Versículo 8. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente. Jehová el poderoso, le decía el testigo de Jehová. Hay gente que no dice todopoderoso, pero eso no importa, es el poderoso y punto, y abarca todo. Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. ¿Cuándo se ha cumplido eso, hermano? Vamos a ver cuando Jesús salió de la divinidad. Entonces yo le voy a explicar un poquito. Dios es infinitamente infinito. ¿Ya han entendido? El apóstol Pablo dice, habita en luz inaccesible a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Todo lo que tiene Jehová, que son infinitas cosas, están dadas en infinitas por infinitas dimensiones. No lo podemos entender. Él no puede hacer la creación con su infinita infinitud. ¿Me van siguiendo? Porque si no destruye de tanta gloria y majestad que destruiría todo. Nada se puede hacer con su infinita infinitud, porque nada lo iguala a Dios, ni el tiempo, ni el espacio, ni la creación. Dios es más grande que todo en su infinita infinitud. Es maravilloso, es tremendo, y habita en lo inaccesible. ¿Cómo será lo que quiso decir el apóstol Pablo? ¿Cómo es la luz de Dios? Infinita vez infinita, eso no lo podemos ver. ¿Cómo es el fuego de Dios? Infinita vez infinita. Pero qué hermoso, ¿no? ¿Cómo es el amor de Dios? Infinita vez infinita. Y ahí vamos a llorar cuando veamos ese Dios salir de semejante gloria para hacerse hombre y buscar. Entonces vamos a leer un texto que a mí me emociona mucho. Vamos a ver un texto, hermanos, y lo vamos a buscar en San Juan,
Vamos a buscar en San Juan. En el capítulo 16. ¿Qué ha hecho Cristo para crear el universo? ¿Qué ha hecho Cristo para darnos a nosotros vida, perdonar nuestros pecados? Y ustedes saben que la Biblia dice que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él, nada se hubiera hecho. Y entonces leemos en Juan capítulo 16, versículos 27 y 28. Dice así. Que dije capítulo 16, versículos 27 y 28. Pues el mismo Padre os ama, porque vosotros me amasteis. Y ahora escuchen, y habéis creído que yo salí de Dios. Escuchen, hermanos, esto es para masticarlo, ¿no? Para leerlo un millón de veces. O agarrar un resaltador y de color amarillo, verde, rojo y resaltar hasta que se rompa la Biblia. Compren otra Biblia y sigan resaltando hasta que se rompa la Biblia porque es mucho. Y entonces Jesús dice, pues el mismo Padre os ama porque vosotros me amasteis y habéis creído que yo salí de Dios. ¿Y qué más dice? Versículo 28. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. El infinito Dios, inaccesible, para hacer su creación, sale de la infinita infinitud con una infinita finitud, y ese es el Hijo. Por eso es el autor de toda creación. Porque como infinita infinitud, no puede hacer nada, porque la potencia es inalcanzable. Y no puede tocar lo creado porque explota. Pero él tiene su energía infinita con sabiduría, con leyes, con poder. Entonces, aflora de Dios lo que se conoce en el Antiguo Testamento blanco. O cuando Jehová vela su gloria. Y le podría yo dar un montón de temas donde Jehová vela su gloria para no destruir. Y algún día puede ser, en algún sermón hablemos de la graduación de la gloria de Jehová. Y ahí van a comprender que Jesús salió como ángel de Jehová, como hijo de Dios, como Dios pero velado, controlando su divinidad. Se materializó y le apareció a Abraham y comió un asadito, el asadito que le preparó Abraham. Muchas veces apareció el Señor, pero lo máximo se hizo hombre. Ojo que la Biblia dice a semejanza del hombre, y el apóstol Pablo se cansa de decir que fue hecho semejante al hombre, no igual. No está la palabra griega isos, que quiere decir igual, sino que está la palabra homoioma, o homoiote, o homoio, o que quiere decir semejante, semejante. Nunca, dijo Pablo, Jesús se hizo hombre. Jesús él se llama a sí mismo hijo del hombre, y él sentía semejanza, tenía sentimientos de miedo, de tristeza, de amargura, hambre, sed. Dice el apóstol Pablo que él, con su miedo tembloroso, obedeció a Dios, al que le podía librar de la muerte. Entonces está hablando del sentir del Hijo del Hombre, a semejanza nuestra. Habla de hijo de Dios a semejanza de Adán. También sentía lo que sentía el Adán que no pecó. Y venció como el Adán que no tenía que haber pecado para salvar a Adán. Y para salvar a los hijos de los hombres, también se llama a sí mismo hijo de hombre porque se hizo a semejanza de hijo de hombre, a semejanza de hijo de Dios como Adán, para salvarlo a Adán, para salvarlo a los hombres. Es el ángel de Jehová, y con su muerte hasta salva a los ángeles. Largo de explicar, un resumen le hice una vez, está en el tema de presentación.
salvar a los seres de otro mundo. Y Jesús dijo, si el grano de trigo no viene a la tierra y muere, solo se queda como Dios, solito y aburrido. Semejante energía, poder, gloria y majestad y amor fracasado. ¿Qué le parece? No, pero él dice, si viene, muere y es levantado, a todos traerá a sí mismo. Entonces lo dice en Efesios 1, que el cielo, la tierra, la cosa visible, invisible, y todas las criaturas fueron reunidas en Cristo. ¿Quién es ese Cristo sino la potencia de Jehová, que salió como Jehová, y salió tanto que se hizo semejante al hombre, más chiquito que Adán, largo de Adán, para poder morir y salvar, para poder morir ese infinito que podría destruir si fuese una infinitud descontrolada, no está sujeta a la sabiduría de Jehová y al amor de Jehová y a la inteligencia. Jehová no es una energía descontrolada, sino una energía controlada bajo la potestad de Jehová. Y entonces él está diciendo, yo he salido de Dios. Ahora ustedes han entendido, yo he salido de Dios y a Dios vuelvo. Y lo dice el apóstol Pablo, que no lo vamos a estudiar ahora, en 1 Corintios 15, que va a llegar el momento en que el Hijo de Dios se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que otra vez Dios sea en todas las cosas. Y entonces dice en el Antiguo Testamento que el tiempo Jehová será uno y uno su nombre. Hay misterios que no lo podemos estudiar ahora. Pero el que viene en gloria y majestad es tremendo. Salí de Dios, salí del Padre y vuelvo al Padre, vuelvo a Dios. Como sacerdote está a la diestra de Dios. Pero como Dios nosotros no vemos, que está dentro de Dios. Y lo dice San Juan capítulo 1. A Dios nadie lo vio jamás. El Hijo de Dios, que está en el seno, no que tuvo, que estaría, está dentro de Dios. Y Jehová tiene una parte, hijo, que es la parte que iba a obedecer, que iba a vencer el pecado, que iba a morir y que no iba a salvar. Eso, una cosa eterna dentro de él. Por eso el apóstol Pablo, hablando del Evangelio de Jesucristo, dice un Evangelio eterno y la predicación de Jesucristo eternamente. Bueno, no quiero detenerme, hermano, porque hay mucho para ver quién es. Y ahora nótenlo cuando dice quién es ese que entra. Y entonces les pregunto yo a ustedes, ¿por qué esos versículos de Salmo, capítulo 24, dice, ábranse las puertas del cielo y entrará el Rey de Gloria? Y vuelve a repetir, y entrará el Rey de Gloria. ¿Y quién es el Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Jehová el poderoso en batalla. ¿Qué batalla? Peleó contra el pecado, peleó contra Satanás y los demonios, y nos arrebató a nosotros para Dios y nos salvó y nos libró del reino de las tinieblas y nos llevó al reino de su amado Hijo Jesucristo, el cual redenció su sangre de redención de nuestros pecados. Esa es la batalla. Y entonces dice que el Señor batalló, está en Apocalipsis capítulo 12, una gran batalla en el cielo. Miguel, escrito, peleó contra los demonios y los demonios pelearon contra Cristo. Entonces no era una batalla de cañones ni de bomba atómica, hermano, era una batalla espiritual. El demonio quería hacerlo pecar y en eso no pudo hacerlo pecar, hermano, no pudo. Y entonces Jesús, poderoso en batalla, es el que salió y ahora entra. Pero, hermanos, ahora vamos a 1 Corintios. Vamos a identificarlo. Acá ya vemos que hay uno que salió y dice, Jesús, yo soy el que salí y ahora entra. Y ahora veamos quién es el Rey de Gloria en el Nuevo Testamento. Y en 1 Corintios, en el capítulo 2, vamos a leer versículos 5 hasta el 8. Por favor, hermanos, concéntrense, miren bien, miren bien. Para mí es emocionante. Espero que para ustedes también. Dice el apóstol Pablo, para que vuestra fe, hermano, nuestra fe, nuestro creer en Cristo, semejante personaje tienes, vuestra fe no está fundada en sabiduría de hombres, más en poder de Dios, potencia de Dios, hermano.
Empero, dice el versículo 6, hablamos sabiduría entre perfectos, porque él nos considera que al creer en Cristo, por Cristo somos perfectos en el conocimiento y no como los gentiles que pueden adorar al sol, a la luna, a las estrellas, o los científicos, los sabios que pueden creer en cualquier cosa y no conocen lo que es realmente sabiduría y potencia. Empero hablamos sabiduría entre perfectos y sabiduría no de este siglo, que no interesa, ni de los príncipes de este siglo, que se deshacen, mas hablamos sabiduría de Dios, misterio, y ahí pone la palabra misterio, porque no podemos hablar con tanta sencillez que Dios salió del Padre y entra al Padre, que el Hijo de Dios salió de Dios, que vuelve a Dios, y qué es esto, misterio. No lo busquemos por el lado sencillito. Y él mismo lo está diciendo, misterio, la sabiduría oculta. ¿Lo han leído bien? Él está hablando de la sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y ahora escuchen el versículo 8. La que ninguno de los príncipes, la gloria es la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. ¿Quién es este Señor de gloria? Jehová de los ejércitos, poderoso en batalla. Le quitó el imperio de la muerte y nos dio vida. Salió de Jehová, salió de Dios, salió del Padre, triunfante, vuelve a Dios, vuelve al Padre, se abren las puertas y entra Jehová de los ejércitos, hecho hombre. Lleva a la humanidad semejante al hombre hasta el cumplimiento de los tiempos, habiendo vencido como hombre, glorificado. Montón de cosas para decir, misterio tremendo, por eso Pablo habla de misterio, sabiduría oculta, pero de Dios, sabiduría de Dios, misterio de Dios, no de los hombres, de los científicos, ni de ninguno de nosotros. Misterio que nosotros podemos hablar, sabiduría que nosotros tenemos. No, está hablando de la sabiduría de Dios, misterio de Dios, y lo que yo puedo explicar es nada, de nada, de nada. Ni alguito podemos comprender, y yo por lo menos me emociono, no sé si ustedes también, de saber quién es ese Dios que viene. Y ahora, ya para ir terminando, hermano, si no, comienzan a chisporrotear los cables cerebrales. Hermanos, vamos a ver el que viene. Vamos a ver palabras de Jesucristo, el que viene. Y entonces, vamos a ir a San Mateo capítulo 24. San Mateo 24, versículos 30 y 31. He aquí que viene en la nube y todo ojo le verá, decía Apocalipsis 1:7, ¿no? El versículo 4 nos dejó diciendo el que viene. Buscamos en la comparación de texto y el que viene es Jesús. Y todo ojo le verá, viene en la nube, y todo ojo le verá. Es un primero y postrero que no tiene principio de día ni fin de vida, es todopoderoso, se lo anuncia en Apocalipsis. Y ahora lo estamos viendo como todopoderoso, o como poderoso es Jehová, que domina la mar, y los discípulos se dieron cuenta ahí que ese era Jehová. Y han quedado locos de la vida. ¿Quién es este que domina la mar? Y el Salmo estaba ya profetizando ese accionar de Jesús. Bueno, ahora veamos su venida en el capítulo 24, 30, 31. Y miren de simple, ¿no? Qué simple, ¿qué es esto? Qué simple, aparentemente. Y lo leemos, pero como simple. San Mateo, capítulo 24, dice así. Versículos 30 y 31. Jesús, hablando de su venida, dice: y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus o naciones de la tierra y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo, grande poder y gloria. Versículo 32, perdón, 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán sus escogidos de los cuatro vientos del cabo del cielo hasta el otro. ¿Cómo será la venida de Jesús? Y acá entendemos. Viene Jesús con una majestad y una gloria tan grande, y bueno, ya sabemos el otro texto, que él baja y se detiene a cierta altura según
Primera de Tesalonicenses 4, y se detiene a cierta altura, bien cerquita, no toca su pie tierra, recién en la tercera venida el Señor toca tierra, pero acá se detiene en la altura y manda a sus ángeles para que junten a sus escogidos de los 4 cabos de la tierra, norte, sur, este y oeste. Y entonces alguien podrá decir, sí, mi hijo se fue a Europa y murió allá, viene el ángel cuando venga Cristo, sí es digno de la resurrección, y en cuestiones de segundos, los ángeles de Dios nos ponen a un hijo muerto, un padre, una madre, que junta a las familias. Alguno puede haber perdido sus hijos en la guerra, en Europa, en tantas naciones, o algún argentino, qué sé yo, en la isla Malvinas, y de repente viene el Señor que me manda a los ángeles que junten a sus escogidos, y una vez que estén juntadas todas las familias resucitados y glorificados, son elevados a recibir al Señor. ¿Quién es ese que viene? Y bueno, acá dice Jesús. Pero ese Jesús, ¿quién? Sí, Jesús. Y ahora vamos a ver, hermanos, textos en segunda de Tesalonicenses 1, versículos 7 al 10. En segunda de Tesalonicenses está Pablo, versículos 7 y 8. Y a vosotros que sois atribulados, o sea, nosotros sufrimos, podemos sufrir, tenemos la paz de Cristo. Y a vosotros que sois atribulados, dar reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su potencia. O sea que viene Jesús con millones de ángeles, y el cielo queda vacío, hermano. Todos lo acompañan a Jesús. ¿Y cómo viene Cristo? Versículo 8. Pablo lo describe, vendrá en llama de fuego. Una gloria terrible, envuelto con el fuego, una gloria terrible, para dar el pago a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y de nosotros lo creemos, pero no lo obedecen, los cuales serán castigados de eterna perdición por la presencia del Señor y por la gloria de su potencia. Qué terrible gloria. Y para nosotros, hermanos, ¿qué será? Miren cómo lo describe Pablo, ¿no? Para condenar a los malos. Para nosotros, versículo 10, cuando venga, cuando viniere para ser glorificado en sus santos y a hacerse admirable en aquel día en todo el creyente, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Entonces está el otro grupo, si nosotros somos hijos de Dios, y qué belleza de ese Dios infinito, qué amor, qué belleza de todo va a ser el espectáculo celeste más hermoso que jamás nos hayamos vivido para nosotros, hijos de Dios. Para los malos va a ser una cosa bellísima, pero terrible, porque la ira de Jesucristo para cumplir a los perversos va a ser muy grande y sin mezcla, misericordia. Y bueno, ¿y quién es, hermano? Jesucristo. Entonces es el Jesucristo del Apocalipsis, ese gran personaje. Y lo estamos viendo como Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Y el Padre le preocupa. Pero sigamos viendo. En Tito, capítulo 2, versículos 13 y 15, en Tito, que lo repasemos, ya estamos cerquita. En Tito, el apóstol Pablo exclama. En el versículo 13 dice, esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. Y bueno, en el 15, esto habla, tenemos que predicar así, porque a mí me da miedo cuando yo veo esta gloria. Esto habla y exhorta y reprende a los que no quieran creer con toda autoridad, y que nadie te desprecie. Que alguien diga, ustedes están hablando tonteras, cosas que no son, que nadie te desprecie. Y di todas estas cosas, la autoridad. ¿Quién es ese Cristo? Jehová de los ejércitos. Le conocemos como Jesús. Y ahora van a ver ustedes en Isaías, 5 minutos, en Isaías 66,
versículos, vamos a leer rápidamente porque queda poco tiempo ya. En Isaías 66. Y de acá tomó el apóstol Pablo para escribir Tesalonicenses, esa parte que dice que Cristo vendrá en llamas de fuego, y dice el versículo 15 en adelante. 15 lo vamos a leer hasta el 17. Porque aquí que Jehová vendrá con fuego, y su carro como torbellino para tornar su ira en furor y su reprensión en llama de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada toda carne, y los muertos de Jehová serán purificados. ¿A quiénes va a matar el Señor? A todos los que se santifican y los que se purifican en los huertos, o sea, los que le ofrecían culto a los dioses falsos, uno tras otro. A los que comen carne de puerco, hermano, lo señala chanchito, ¿no? Cuidado con comer salchichita de puerco, o mortadellita de puerco, o cualquier cosita que tenga chancho, ¿no? Y no tan solo lo que tenga chancho, Dios viene a matar a los que comieron chancho y a los que comieron animales abominables. Y bueno, un conejito, una picachita, algún animal, no. A eso lo va a destruir Jehová. ¿Y qué más dice? Juntamente serán talados, dice Jehová de los ejércitos. Bueno, y el 18, porque yo entiendo sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a toda la gente sin lengua y vendrán y verán gloria. Jehová de los ejércitos, que viene a salvar a uno y a destruir a otro. Pero como ya se acaba el tiempo, voy a dejar unos versículos que los voy a ver los vamos a ver en la próxima clase. Solamente quiero terminar con esto. En San Mateo hemos leído en el capítulo 24 y ahora vamos a ver Mateo 25, 31. En Mateo 25, 31 rápidamente porque se nos acaba el tiempo, 25, 31 y sin comentarlo, que quédense pensando nada más. 25, 31 dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. ¿Cómo viene? Viene el Hijo del Hombre venga en su gloria, el Hijo de Dios, Jesús viene en su gloria a la tierra, acompañado de todos los ángeles. Pero ahora viene el versículo que nos deja descolocados. Capítulo 16, y lo dejo para que lo mastiquen, capítulo 16, y entonces dice el versículo 15. No, perdón. San Juan, capítulo 16, versículo 27. 16, 27. Tenemos muchos textos, hermano, que tengo que dejarlo de lado porque se acaba el tiempo. ¿Qué dice? 16, 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Cómo hemos leído en el otro texto? Porque el Hijo del Hombre vendrá en su gloria con sus ángeles, y acá dice el Hijo del Hombre vendrá en la gloria del Padre con sus ángeles. Bueno, ¿quién es el que viene? Viene el Hijo, pero con la gloria del Padre. Y viene el Hijo y dice, viene con su gloria. Y entonces se cumple lo que dice San Juan en el capítulo 16, así es, y ahora en el versículo 15 les digo de memoria. Todo lo que tiene el Padre mío es. Por eso dije, el Espíritu de Dios tomará de mis cosas y lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre mío es. Y otro texto que no tengo tiempo para mencionarlo, lo vamos a ver en la próxima charla, si Dios quiere, cuando Jesús dice, mi Padre mayor que todo es, pero yo y el Padre una sola cosa son. Todo lo que tiene el Padre mío es. El Hijo del Hombre vendrá en su gloria. El Hijo del Hombre vendrá en la gloria del Padre, con los ángeles del Padre, con sus ángeles. Y acá dice, yo, el Hijo del Hombre vendrá en su gloria con sus ángeles. ¿Por qué, hermanos? Porque Jesucristo es un misterio de Dios. Jesucristo es Jehová visible, el que hace, el que pudo hacer todas las cosas, la parte visible, palpable, tocable de Dios. Dios sale, Jesús es la puerta.
El que tiene al Hijo lo tiene al Padre, automáticamente al Padre no tenemos acceso. Nadie va al Padre. Yo soy el camino, la verdad, yo soy la puerta, yo soy todo. Sin Él nada se podría haber hecho. Él es la parte que sale de Dios y hace todas las cosas. Y si el hombre pecó, también lo solucionó el problema. Se hizo hombre para morir, para quitarle el imperio de la muerte al diablo y llevarnos a Dios. Y en Cristo veremos a Jehová de los ejércitos, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Ya no vamos a ver. Cuando vayamos avanzando, cuando estudiemos al uno, hermano, cuando estudiemos al uno, que nos vamos a cansar de ver en el Apocalipsis, uno sentado en el trono, y uno, y lo vamos a ver, hermano, a Cristo y al Padre. Que Dios lo bendiga, hermano. Dejo todo acá. Lo que no hemos podido considerar, esa partecita la vamos a considerar en las próximas clases. Los saludo a todos, hermano querido. Hasta la Bien. próxima clase.